Bienvenido emprendedor. ¿Alguna vez te has preguntado el qué, cómo y cuándo producir? Sí. ¿Cómo comunicamos la idea que define nuestro proyecto de empresa? ¿O cómo prevemos el coste de venta, ingresos y gastos que determinarán nuestro negocio? La respuesta es simple, elaborando nuestro plan de empresa. El plan de empresa es un documento formal que va a determinar determinadas cuestiones de nuestra empresa, tales como la forma de financiación, el cálculo de los costes, la viabilidad económica de nuestro proyecto. Nuestro plan de empresa es importante por dos razones fundamentales. La primera, nos permite aclarar todos los aspectos necesarios de nuestro plan de empresa y por otro lado, nuestro plan de empresa nos va a ayudar a conseguir financiación externa para nuestro proyecto. Así, nuestro plan de empresa va a conseguir tres objetivos fundamentales. En primer lugar, el plan de empresa va a hacer reflexionar al mismo emprendedor sobre su propia idea de negocio, viendo si es viable o no es viable. En segundo lugar, nuestro plan de empresa va a proyectar nuestra imagen hacia el exterior, siendo la que tendrán las diferentes fuentes de financiación, nuestros futuros socios y demás. Y tercero, nuestro plan de empresa es una referencia de nuestro proyecto para el futuro. Y de este modo, con nuestro plan de empresa podemos evaluar en un futuro si lo que teníamos previsto desde un principio se ha llegado a conseguir con el paso del tiempo. ¡Estupendo! Nuestro plan de empresa va a disponer de 7 partes. En primer lugar, la determinación del producto a vender, ya sea un bien o un servicio. Continuaremos con el estudio de mercado. El estudio de mercado conllevará la determinación de clientes, proveedores, la competencia, la existencia o no de bienes sustitutivos y por último determinaremos la localización de nuestra empresa. En tercer lugar, determinaremos cuál es la producción, en nuestro plan de producción. Ahí analizaremos cuáles son nuestros recursos técnicos, materiales y humanos que determinarán cómo configurar nuestro sistema productivo. Acompañamos nuestro plan de producción con un estudio de viabilidad financiera y económica. Ahí determinaremos nuestras necesidades de financiación y si nuestra empresa va a ser rentable o no desde el principio. En quinto lugar, necesitaremos un plan de comercialización o de marketing. En sexto lugar, debemos de reflexionar sobre la forma jurídica a adoptar por nuestra empresa. Es una cuestión muy importante. Y en último lugar, determinaremos cuáles son los trámites de constitución y puesta en marcha, con todos los trámites mercantiles, fiscales, laborales y con las distintas administraciones públicas. Antes de comenzar a redactar nuestro plan de empresa, debemos reflexionar sobre una serie de aspectos muy importantes que se detallarán en un resumen ejecutivo. Este conllevará el nombre de la empresa, su ubicación, cuál es el perfil de nuestros promotores y cuáles son las ventajas que debe de incorporar nuestro producto en el mercado. Al determinar nuestro producto, previamente debemos de hacer una serie de valoraciones sobre cuestiones como ¿qué necesidad responde? ¿Cómo satisface la demanda actual? ¿Nuestra idea es original? ¿Existe alguna empresa en el sector parecida a la nuestra? Todas estas ideas configurarán nuestra idea original de negocio. ¡Me encanta! En ella tenemos de tener en cuenta dos cuestiones muy importantes. La primera es si satisface necesidades, esto es si hay clientes que están dispuestos a comprarlas, y la segunda es cuál es el valor añadido de nuestra idea, es decir, tenemos que ser diferentes a la competencia. En nuestra empresa nos podemos encontrar con dos tipos de productos, o bienes o servicios. Si es un bien, determinaremos cuáles son sus características técnicas, materiales, funciones, etc. Y si es un servicio, debemos de determinar qué necesidades cubre y cuál es el mercado al que queremos aspirar. Al determinar el mercado, debemos de tener en cuenta cuáles son nuestros clientes, proveedores, la competencia, la existencia o no de bienes sustitutivos. Por ello, debemos de realizar un análisis tanto de características del microentorno como del macroentorno. Este macroentorno configurará una serie de características relacionadas con la situación económica, la situación legal, el entorno medioambiental y una serie de situaciones que nos pueden afectar desde el exterior. Sin embargo, cuando analizamos las características del microentorno, debemos de analizar cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades de negocio. Al analizar la competencia, debemos estudiar cuáles son las características de los bienes y servicios que ellos producen, sus canales de distribución, su precio de comercialización, cuáles son sus fortalezas y debilidades. Una vez identificados, debemos de compararlo con nuestro proyecto y ver qué grado de competencia existe entre nosotros. A la hora de determinar nuestros clientes potenciales, debemos de conocer sus características, tales como la renta que tienen, el nivel de gustos deseados y demás. Con esto estableceremos nuestra estrategia comercial para acceder a ellos. Otras cuestiones relativas al comportamiento de los consumidores se determinará con preguntas tales como ¿qué se compra? ¿Dónde se compra? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es el nivel de gasto? ¿Cuál es la renta a la hora de gastar?
En cuanto a la localización del negocio, primero debemos de determinar si va a ser una localización comercial o industrial. Eso vendrá determinado por determinados factores relacionados con la proximidad con el negocio, la proximidad con los proveedores, facilidad de acceso al mercado y puntos de venta, dotación de materias primas y suministros, permisos necesarios y licencias para abrir nuestro negocio y la relación con el entorno urbanístico y medioambiental. Una buena localización del negocio va a suponer una estrategia competitiva relacionada con la diferenciación de nuestro producto, pareciendo único y distinto a los de la competencia. Podemos establecer un liderazgo en costes estableciendo un precio menor que el de la competencia y podemos establecer estrategias de segmentación que nos hagan líderes en el mercado. El plan de producción conllevará una serie de estrategias relacionadas a la combinación de tres elementos fundamentales: recursos técnicos, recursos materiales y recursos humanos. En el plan de producción deberemos determinar cuáles son los gastos que necesitamos para poner en marcha nuestro negocio. Estos gastos conllevarán un local adecuado para nuestro negocio, herramientas y maquinaria, vehículos si son precisos, mobiliario y equipación informática y cualquier otro gasto necesario para la puesta en marcha de nuestro negocio. Dentro de los recursos materiales también tenemos que tener en cuenta todo el sistema de aprovisionamiento, teniendo en cuenta las existencias, materias primas y demás necesarias para poner en marcha nuestro negocio. En relación con los recursos humanos, debemos de planificar previamente cuáles son las necesidades de plantilla de nuestra empresa, teniendo en cuenta cuáles son los criterios de calidad para trabajar con ellos, es decir, formación y capacitación de nuestros trabajadores, así como un número adecuado. Es importante que configures un organigrama de tu empresa, teniendo en cuenta cuáles son las áreas o departamentos donde se realizará la actividad productiva. Estas áreas suelen ser producción, marketing, finanzas, recursos humanos y el área administrativa. Una vez determinado nuestros recursos necesarios para poner en marcha la empresa, debemos de realizar un cálculo sobre el umbral de rentabilidad de la misma. ¿Por qué es importante? En primer lugar, nos va a definir cuál es el punto a partir del cual nuestra empresa comienza a generar beneficios. Por otro lado, nos determinará cuál es el precio mínimo al que debemos de vender para no incurrir en pérdida. Para calcular el umbral de rentabilidad, tenemos que tener en cuenta cuáles son todos los costes de nuestra empresa. Por un lado, los costes fijos, tales como alquiler del local, seguridad, préstamos que se pagan todos los meses, etc. Así como aquellos costes que son de tipo variable, que establecerían los suministros, aprovisionamiento y todos aquellos conceptos que van relacionados con el nivel de producción. Si bien los costes fijos no tienen en cuenta el nivel de producción y debemos de soportarlo durante toda la vida de nuestro negocio, los costes variables sí que tienen en cuenta el nivel de producción para cada uno de nuestros niveles de producción. Conjuntamente con el umbral de rentabilidad, es importante que configures un balance previsional para ver si nuestra empresa en los primeros momentos va a ser rentable o no. Es decir, si tenemos un umbral de rentabilidad adecuado y nuestro balance previsional nos dice que nuestra empresa va a ser rentable, podemos continuar con nuestro proyecto. Y por aquí dejamos la primera parte de este plan de empresa. Si te ha gustado lo que te he contado, dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hasta luego, emprendedor.